Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de estas entrevistas especiales que hacemos en verano. Y hoy tenemos con nosotros a nada más y nada menos que don Federico Jiménez de los Santos. ¿Qué tal? Muy bien, Jano, encantado de estar aquí contigo. Pues- Qué bien te veo, qué veraniego, qué bien. Sí, bueno, ya estamos ahí, ya estamos ahí. Nunca te puedes fiar en el verano, nunca te puedes fiar. Tú también estás ya a punto ya de vacaciones. Sí, como debe ser. Pero fíjate, yo he visto en mi pueblo, he visto nevar todos los meses del año, incluyendo principio de julio y final de agosto. ¿En serio? En mi pueblo puede nevar en cualquier momento. Y, aparte está el granizo, que eso ya cualquiera. Pero sí, en toda esa parte el pueblo es altísimo. Allí el verano acaba el 15 de agosto. Luego llegan las fiestas, el otoño es muy bonito, pero una nevadita tonta, pues en cualquier momento. Qué gusto. Yo confieso que no soy muy fan del verano. Bueno, tampoco, es que si no hay verano no hay otoño, si no hay otoño no hay invierno y así, ¿no? El calor Sí. lo llevo un poco mal, ¿eh? Sí. También parece un poco... Vulgariza mucho la sociedad, yo creo. Bueno, tampoco es que el pasmo la aristocratiza, o sea que... No hablemos de la degeneración de la sociedad en la que vivimos, pero te quería preguntar, ¿cuántos años lleva Federico Jiménez de los Santos haciendo el programa de Es la Mañana? Bueno, pues yo empecé a hacer radio, yo llego aquí a Madrid el 81, 82, y empecé con Luis del Olmo y con Antonio Herrero a la vez. Me llaman el mismo día con 20 minutos de diferencia. Luis del Olmo, que me conocía de Barcelona, iba a hacer una cosa nueva que eran las tertulias. No había tertulias en la radio, entonces la radio empezaba a las 9 de la mañana. Iba a hacer la primera tertulia, que estaríamos Alberto Closas, el actor, un tipo que tenía una revista, Javier Lentini, Hora de Poesía, de Barcelona, y yo. Y entonces era hablar un poco de todo, tal y cual. Y entonces no sé cómo fue que un día, sí sé, un día se había muerto o pasaba algo con Domenico Modugno. Y entonces Alberto Closas tenía una voz maravillosa y entonces canta a capela un uomo in frac, que es la idea que se va a suicidar y tal y cual. Y digo, pero hombre, Alberto, con esa voz, ¿por qué no hacemos algo de tangos y tal? Y me dice, si tú me haces la letra del día, yo lo canto el lunes. Y entonces empezamos, lo dijimos a Luis del Olmo y dice, hombre, si lo hacéis, pero lo vais a hacer toda la semana. Digo, hombre, sí. Total, a mí se me da muy rápido lo de repentizar. Y entonces los domingos por la tarde me llama Alberto, oye, vamos a hacer, pues no sé, melodía de arrabal. Pues melodía de arrabal. Y entonces yo le hacía una letra con la cosa de esa semana y él la cantaba. Y entonces, pues empezamos así. Pero el mismo día en que me llama Luis, para hacer ese día, que era los lunes, el primer día de la semana y la primera tertulia que se hizo, que fue esa, me llama Antonio Herrero, que yo no lo conocía. Y él me conocía porque había leído Lo que queda de España y había empezado a escribir en Diario 16. Entonces dice, me llama y hola, no me conoces, yo soy Antonio Herrero, tal y cual, pero yo te sigo, te conozco y yo quiero que me hagas todos los días el comentario político de un programa nuevo que se va a llamar El Primero de la Mañana y va a empezar a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. Como decían, no han puesto las calles a las 6 de la mañana. Sí, ya verás. Pues el problema es que me ha llamado Luis del Olmo para que esté un día con él. Bueno, pero los demás días de la semana, y bueno, pues se lo digo. Sí, hombre, sí, a mí. Si además Luis del Olmo le queda muy poco en cuanto yo empiece a trabajar. Bueno, pues llamo a Luis del Olmo. Mi mujer se había quedado embarazada de mi hijo David. Y este vino con 2 panes debajo del brazo. Entonces llamo a Luis del Olmo y dice, ¿que te ha llamado a Toñito? Sí, hombre, sí, lo conozco. Esto lo ha hecho el gordo Martín Ferrán para quitárselo de en medio porque da una paliza horrible. Los pone a las 6 de la mañana. No va a durar ni 3 meses. Hombre, sí, los días que quieras. Digo, bueno, pero el día que estoy contigo, no, ese día es exclusión. Pero los demás, si esto es un capricho que tiene Manolo para quitárselo de encima, no va a durar nada. Fíjate, el primero de la mañana. Y cuando yo estuve 2 años haciendo con el segundo año, Alberto Closas, no sé por qué no podía hacerlo, y entonces hice un homenaje de retirada a Luis del Olmo. Y yo fui a Barcelona, era en el Cine Goya, entonces le hice la última letra, era el gira, gira, pero era Closas. Entonces acabé
con todo el teatro, 2000 personas, yo, glosas y tal. O sea, las tontadas que uno hace en la radio. Entonces, a principios de los 80. O sea que imagínate, desde entonces hasta ahora, pues llevamos medio siglo enredando. Empezaste con Luis del Olmo, con Antonio Herrero. Antonio, y luego cuando muere Antonio, entonces me encargan la linterna. Que era por la noche. Que era por la noche. Yo la amplío, hago la linterna de la economía, me tomo una hora más y tal. Y luego cuando estoy 5 años en la linterna, está Luis Herrero 5 años en la mañana, y entonces se va Luis, eurodiputado, entonces me encargan a mí la mañana y estoy 6 años en la mañana. En o sea, COPE. 11 años en COPE. Y ese año, pues había muchas presiones del gobierno y sobre todo de la zarzuela, de Campechano y tal. Y entonces me dicen que me vaya un año a descansar cobrando, pero para que se relaje la cosa. Y yo, mira, no me da la gana irme y tal y cual. Y entonces en 2 meses montamos el radio. De manera que acabé en julio y el 7 de septiembre empezamos el radio. Llevamos ya pues 15 años o 16, ya ni llevo la cuenta. Y había creado antes, que se han cumplido la 25, ahora ya 26 años, el Grupo Libertad Digital, en las jornadas liberales de Albarracín, cuando estaba Aznar en el poder. Y una noche estaba cenando con Mario Vargas Llosa y Carlos Alberto Montaner. Digo, voy a hacer un periódico en Internet. Dice, ¿y eso? Digo, porque este cabrón, por Aznar, este nos quiere cortar la cabeza. Dice, pero si han venido, había varios ministros, estaba Esperanza, tal. Digo, no, esto tiene muy mala pinta. Y Mario dice, me parece muy bien. Toda desconfianza es poca. Y entonces yo fundé la Ilustración Liberal, que el primero escribe Mario, escribo yo, Montaner y tal, y a unos meses después sale Libertad Digital en Internet. Y hemos cumplido, pues eso, ahora 26 años llevamos. Y no hemos dejado nunca de pagar ningún mes. Es que, claro, es que son muchos años, mucho trabajo. Hablas de la época de COPE, hablas de Campechano. Sí. Que te querían cortar la cabeza, Aznar también. ¿Quién no te ha querido cortar la cabeza, Federico? Pues yo creo que la verdad, yo creo que es Sánchez, porque espera que me explote alguna vez, porque sí, pero es que yo prefiero en eso la izquierda. La izquierda, ya sabes, sobre todo con Zapatero, ya sabes que son escoria. Y si pueden matarte, te matan. No te matan porque manchas y es un follón. Y luego yo tampoco hago vida social, no me los tropiezo. Pues este tío es muy raro, es de Teruel, pues déjalo, total, es igual, sí, sobrevive. Todos sobrevivimos, ellos no. Yo sí, pero ellos no. Pero bueno. Y entonces, con la derecha es con lo que siempre peor. La derecha no soporta que les lleves la contraria, se supone que eres suyo. No, ellos son nuestros. Nosotros no somos suyos, ellos son nuestros. Lo llevan muy mal. Pero bueno, en fin, es la vida, hay cosas peores. ¿Y cómo llevaste tú? Porque lo de COPE fue, claro, es que es una época, para los más jovencitos, sobre todo que nos vean, yo era pequeño, pero lo recuerdo. Sí. En el Congreso, el tema eras tú. Sí. Bueno, o sea, a mí me han insultado prácticamente todas las legislaturas, todos los partidos. Todo lo que ahora es la banda de Sánchez, que llamó Albert Rivera muy bien, además, la banda de Sánchez, todos, tengo ese honor. No ha habido ni un solo presidente de la Generalidad que no me haya insultado. O sea que, bien, y los he enterrado a todos. O sea que... Pero claro, ¿cómo llevabas tú en esa época, que eras el tema del Congreso, las presiones del rey, del propio Partido Popular también, en la COPE? Ahí la traición venía por el Partido Popular, los democristianos. Ya sabes que son los que se comieron a los leones. Bueno, pues... Pero yo siempre he creído, yo tengo una función en la vida y creo que tengo una misión, que es hacer lo que sé hacer y hacerlo bien. ¿Que sale mal? Pues sale mal. Pero mientras tú estás en la obligación de hacerlo. Tengo un libro que se llama El linchamiento, que todo lo que fue ese proceso fue realmente muy duro. Un día me había puesto una querella Cebrián, que me ha puesto varias. Bueno, y ahora va de gran demócrata. Escoria absoluta. Bueno, entonces, después de eso, de pronto, después de estar en un juzgado, no me acuerdo de qué era, empiezo a echar sangre por la nariz. Y era eso que estabas cuando estás reventado. Pero esto es la vida. En la vida hay gente que está peor. En Burkina Faso creo que están regular, y en Marruecos casi mejor no te metas con el sultán. Aquí el gasto lo haces tú. La libertad es la que tú te tomas. En España, si quieres tener la libertad, la tienes, pero
tiene un precio. Y yo siempre he pensado que ese precio vale la pena pagarlo. Yo lo viví en tiempos de Franco. Y que eran los antifranquistas, éramos 4 y 2 eran policías. Pero la idea de que entonces es que no podías decir según qué cosas. En cambio, otras cosas había más libertad que ahora. Pero la idea de que tú eres libre de decir lo que quieras y correr, lo mismo que podías estar contra Franco, otra cosa es que perdías el curso o ibas a la cárcel, o depende. Pero uno, la libertad, que es un placer, te lo pagas. Hay quien se paga putas, pues yo me pago la libertad, o sea, de decir lo que me da la gana. Y bueno, ya ahora me dejan bastante en paz dentro de lo que cabe, claro. Pero vamos, es que en la vida no hay nada gratis y la libertad es lo más caro que hay. Pues es verdad que no todos los trabajos tienen, digamos, esa presión política, mediática, porque tenéis unas campañas terribles. Sí. Y sobre todo decir, lo que tú decías, supone los míos, entre comillas. Ah, no, son los peores. Los peores siempre han sido pues Mariano, Soraya, el vampiro Montoro. No, eso son una auténtica basura. Eso es la gente que más daño le ha hecho a la derecha y a España. Yo es que creo que cuando veo que sacan a Mariano de romería, Mariano es el tío que traiciona a Miguel Ángel Blanco. O sea, cuando llega Mariano al poder, Jorge Fernández Díaz, el malo, el bueno es el novelista argentino, también llamarse igual. Este es el primero que recibe a Zapatero 4 horas en el Ministerio del Interior y Zapatero le da la hoja de ruta de cómo hay que llevarse con la ETA para que la ETA no los mate. Y ese es el pacto. Y yo recuerdo que tuve una zaragata monumental porque estaba Bolinaga, lo quiere soltar porque dice que se está muriendo. Y ¿cómo que se está muriendo? Pues que se muera. Era el carcelero y torturador de Ortega Lara casi 2 años. Y entonces dice Jorge Fernández Díaz, que iba repartiendo teresitas, estampita de Santa Teresita de Lisieux, diciendo, es que sería prevaricar si no lo suelto, porque le quedan unos días de vida. 2 años y medio inaugurando Rico Tabernas. Eso es la traición de Mariano. Le dan la mayoría absoluta. Voy a acabar con la ley de memoria histórica, eso es intolerable. Por supuesto no cambió nada. Voy a bajar los impuestos, por supuesto lo subió. Es más, decía el siniestro Montoro, personaje sórdido, horrible, decía, vamos a descolocar a la izquierda. Subió los impuestos más de lo que pedía Izquierda Unida. ¿Quieres rebajar el gasto? O sea, que es verdad, había que hacer economías. Bueno, no subas los impuestos, baja la presión fiscal. No, señor. Él era un socialista y a Mariano le daba igual. Mariano lo que hace es que disfruta con eso que él entiende que tiene gracia. Maldita la gracia que tiene, nunca ha tenido ninguna gracia. Soraya era tan mala. Soraya salva prisa a cambio de protección. La Sexta, que era la que detenía a la gente del PP por chivatazos de Montoro, de tal, la Sexta solo había 3 personas que si tú vas a todos los programas durante años, hay 3 personas a las que jamás Farreras ha dicho nada. Mariano, Soraya y Montoro. Todos los demás, si los ha podido meter en la cárcel, los ha metido. Pero a estos nunca. Compraron protección. Pero eso para la derecha ha sido letal. Significa que tú asumes la ideología de la izquierda, incluso la más estúpida, el cambio climático y todas esas gansadas, por pura pereza, porque lo que les gusta es estar en el poder. ¿Para hacer qué? Ah, no, para nada, para estar. No son, quieren estar. Y eso ha sido lo letal. Aznar hizo cosas buenas y malas, pero Aznar era algo. Mariano solo ha estado. Has hablado de ETA. Tú te tuviste que ir un año, quizás eso también te curte un poco, ¿no? Cuando hablábamos de presiones, tuviste un secuestro, un disparo, te tuviste que ir un año porque te amenazaba ETA. Bueno, eso fue un año en que cuando aparece una lista, a mí me lo dice Aznar, que aparecía una lista de blancos posibles de la ETA y tal. Bueno, entonces estaba en la COPE Eugenio Galdón, y Eugenio Galdón llama a Tucha, que era el de ministro del Interior entonces, o consejero de Interior, y dice, oye, ha llegado esto es posible, es verosímil, porque había listas y listas, ¿no? Y entonces a Tucha le dice 10 sobre 10. Y entonces, pues, sucede una cosa muy curiosa, y es que es cuando vuelan a Aznar. Yo me llevaba muy bien con Aznar. Nunca tuve un cargo con él de ningún tipo, ni en la oposición ni en el poder, pero supone que éramos amigos dentro de lo que cabe en un político y tal, ¿no?
Pero bueno, él me apreciaba mucho, yo creía que era la única solución que había, entonces. Bueno, entonces cuando vuelan a Aznar, ese día yo lo veo, estoy ahí en el hospital, estaba con su padre por la tarde, ya se le había pasado la euforia, y me llama Belloc al Ministerio del Interior. Yo después de eso tenía la petición de armas. Por supuesto me las arreglé por mi cuenta, porque nunca me la daban. Y ese día me llaman, para decir, oye, que ya tienes lo del permiso de armas. Y además me invita a tomar algo en Parcén, un Palacio de Parcén, era de Interior y de Justicia, y me dice que van a crear un grupo de reflexión con 5 o 6 creadores de opinión importantes, que vamos a tener pues una relación muy fluida, todo off the record, todo background, todo tal, porque somos gente importante y tenemos que protegernos, la gente importante. Así que llega a mi casa y dice, María, nos vamos ahora mismo, porque aquí nos matan. Felipe ni llamó esa tarde a Aznar. No es que no fuera a verlo, es que ni lo llamó. Ese atentado dejaron que se produjera. Así que era el momento de largarse. ¿Y qué hacemos? Digo, mira, que corra la lista. Nosotros nos quitamos 1 año de en medio, los niños aprenden inglés, a mí me colocó Álvaro Vargas Llosa en el Miami Herald, seguí escribiendo en ABC, porque Cataluca de Tena lo arregló, y estuve 1 año hasta que ganó Aznar. Y cuando ganó, entonces volví. Pero por lo menos la policía estaba a favor y no en contra. Pero tu miedo era ese, que no te iban a proteger. No, eso ¿Iban a dejar que te mataran? Por supuesto. Pero como si lo habían dejado Aznar. Bueno, y entrar en esos chanchullos. La otra posibilidad era entrar en el séquito de Belloc. Pero hombre, si era el cochero de Drácula, como le decía Raúl del Pozo. Y no, yo tengo una animadversión al socialismo que es conceptual. Y luego cuando los conoces ya es personal. O sea que es. Pero y al lado de lo que ha venido después, aquellos serán príncipes. Pero bueno, la verdad es que, en fin, la vida a veces te lleva por donde te lleva y tomar decisiones que aquello creo que fueron buenas para mis hijos y tal. Y volvimos y lo primero es que llega Aznar al poder y no desclasifica los papeles de CSIC. Y entonces escribí en ABC una cosa que era, si lo sé, no vengo. Pero hubo muchas cosas interesantes. Por ejemplo, los primeros años de Aznar, cómo conseguimos entrar en el euro, cómo consigue meter, al final, gracias a Pepe Barea, cómo consigue frenar el gasto, cómo la parte, digamos, de lo privado queda mucho más de lo que hizo Margaret Thatcher en Inglaterra. Cuando sale Aznar, yo creo que cuando llega estamos en como el 46 o cosas así de lo público, y cuando se va a Aznar, los 8 años, estamos en el 37 o cosas así, y estaba en el 50 Gran Bretaña, con tanto Thatcher. Es decir, Aznar, pero la verdad es que en la economía España cambió radicalmente todo el esquema económico. Tenía las posibilidades, siempre las ha tenido España. El problema es que la dejé respirar, ¿no? ¿Y cuándo te traicionó Aznar? Nada más empezar. Pues al poco, porque yo pensé que por lo de Cataluña, o sea, él para que Pujol lo tal, pues eso, yo tenía mucho aprecio por Vidal Quadras y entonces yo sabía que es que Alejo era la garantía de que el PP fuera la España constitucional y tal. Yo entiendo, en la primera legislatura, pues no tenía votos, pero en la segunda, con mayoría absoluta, era el momento de recuperar a Alejo Vidal Quadras y hacer lo que hizo en el País Vasco. Si en el País Vasco lo hizo muy bien contra la ETA, pero en Cataluña no lo hizo. Entonces ahí fue, digamos, un motivo de conflicto y sobre todo la boda de la hija en el Escorial. Yo escribí una cosa muy larga en Libertad Digital y estuvo 2 años sin hablarme. O sea que... ¿Te fuiste a esa boda? No. Ah, o sea, ya bueno, no tenías la buena relación. No, pero yo había estado comiendo la víspera con el novio. Y dice, ¿no te ha invitado mi suegra? Digo, no. Dice, lo mismo te diga esta tarde, seguro, hombre, ¿cómo no te va a invitar? Y tal y cual. Y ya había conocido a Gas cuando era el secretario, que estaba en la puerta de Moncloa, un día que llegó y está jugando a los marcianitos con Alonso, con el pequeñín. Entonces, pues ese era Gas. Al año siguiente se casó con la hija del presidente. Y cuando llega la boda aquella, me pareció todo de una supuestez de clase media tan hortera,
Digo, pero hombre, no, como decía aquel, y para esto hemos muerto 1 millón de españoles. Luego yo creo, no lo sé, es muy soberbio, entonces yo creo que debería arrepentirse, porque ese fue un punto estético que era ético también, en cierto modo de no retorno. Es decir, cuando ya te abonas al poder, ya entonces estás más... La última vez que estuve en Moncloa, me invitó Miguel Ángel Cortés con Aznar y tal, fue cuando le dieron la Gran Cruz o el collar de Isabel la Católica a Rebel. Entonces fue como la última reunión de liberales de toda la vida, de los que nos habíamos conocido cuando Aznar empezó en Castilla y León, pues Carlos Aragonés, etcétera, y estábamos ahí despidiendo a Aznar y a Rebel, ¿no? Y aquello fue bonito porque dices, ¿cuántas cosas se podían haber hecho? Se hicieron cosas, pero ¿cuántas cosas se podían haber hecho si se hubiera mantenido, digamos, la misma línea ética que se mantuvo en la lucha contra la ETA, igual si se hubiera hecho en Cataluña y en la clave cultural? Pero bueno, al menos se hicieron cosas, luego se han deshecho, ¿no? Y recuerdo que hice un reportaje con una especie de documental con la televisión española, que estabas con Luis Herrero y decías, todos los políticos me han traicionado siempre. Sí. Siempre te han traicionado todos los políticos. Todos sin excepción, unos más y otros menos. Hombre, los que menos me han traicionado son los que no he confiado nunca en ellos, ¿no? Por ejemplo, Sánchez nunca me ha... Bueno, no, Sánchez no. Zapatero, sí. Zapatero una vez me engañó. Ah, bueno, pues un sorbito, claro, es que claro, yo me callo, no paras de hablar, que me veo un poco Federico, como que Zapatero te engañó también. Zapatero, cuando llega al poder, él se dice liberal, y entonces viene un día la linterna y digo... En COPE. Y digo, pero bueno, vamos a ver, ¿tú qué plan económico tienes? Dice, bueno, yo creo que aquí hay que entender que la economía para repartir, que ya sabes que los socialistas tenemos todos muy amigos y tal, jajaja. Y con esa carita de Bambi, bueno, pero entonces era Bambi. Dice, pues mira, yo creo que hay que, ante todo, seguridad jurídica. Claro, si las leyes no te protegen, la gente no invierte. España necesita capitales, necesita inversión. Hay que mejorar mucho más de lo que se están haciendo cosas, pero hay que hacer más, asegurar. Hace falta capital, seguro, etcétera. Y luego, además, pues naturalmente tenemos que tener unas instituciones fuertes. Bueno, y luego me perdonarás, pero que en esta base liberal ponga unas gotitas de socialdemocracia. Y hombre, mientras no sea un chorro, bien, ¿no? Pero está así. Y Aznar también lo engañó. Y yo publiqué entonces un artículo en Libertad Digital que es Aznar busca su sagasta. Porque él se veía ya yéndose. Aznar desde el principio, cuando llega, se quiso ir y se fue. Y él quería que continuara, digamos, el modelo que él había creado después de Felipe, que era un modelo de enorme éxito. De cada 3 puestos de trabajo que se van en Europa, se crearon, 2 se crearon en España con Aznar, o sea que 5 millones de puestos de trabajo. Bueno, y entonces Aznar creía que iba a ser su sagasta, que iba a ser el Tony Blair de Margaret Thatcher. Él se veía con Margaret Thatcher y que el otro iba a ser Tony Blair. Y nos engañó. La primera entrevista que da en la COPE después del 11M, que fue una terrorífico, ahí es cuando se cargó, ahí es donde España entró en Barrena, me la da a mí por Pedro J. La primera viene además, recién nombrado presidente, viene a la COPE y nunca más. O sea, pero no me traicionó, me engañó un poco al principio, pero después de lo que hizo el 11M con Rubalcaba al aparato, ya no. Y Sánchez nunca, Sánchez ha sido siempre en piernas, no me puede traicionar. Puede traicionar Mariano o algún, en fin. Pero en general, yo creo que los políticos tienen digamos, una lógica en su funcionamiento vital que lleva a enfrentarse con un poder mediático que sea ideológico. O sea, yo estoy en el periodismo para defender unas ideas y unos valores, y si no, no estaría. Si es para ganar dinero, sí, no es el business. Pero no, porque si que se hace rico ya sería rico. Debe ser horrible. Además, yo veo a los ricos lo pasan muy mal. Fatal. Que si coche, que si un yate, que si queridas. Es agotador. Prefiero leer y hacer haikus. Pero hay gente que le gusta eso. Pero en los medios
si tú quieres defender unas cosas, es inevitable que choques, porque un político tiene una serie de intereses que muchas veces no son los de su partido. El partido puede tener unos intereses ideológicos, morales, éticos y tal, pero el político ante todo es su supervivencia, con esos o con otros intereses. Y luego siempre promediando. Y eres muy incómodo, porque claro, si tú le has apoyado por razones de principio, cada vez que te ven, saben que tú le vas a atacar. Y eso no lo tolera. Porque encima yo he tenido la desgracia, como he tenido éxito, que la familia del político me oye a mí. Y claro, eso sí que no lo perdonan. Eso no lo perdonan de ninguna... Fingen que lo perdonan, pero no lo perdonan. Más tarde o más temprano, si pueden, ¡cac!, te dan. Pero son las reglas del juego, tampoco no pasa nada. Pero lo sumas con mucha naturalidad. ¿Qué quieres que...? Y el quizá también, bueno, son muchos años, pero supongo que en algún momento no has tenido dudas de decir, oye, o sea, cuando te secuestran y te meten un tiro, te tienes que ir un año a vivir fuera de España porque están amenazando, sobre todo teniendo hijos, porque a lo mejor uno es más inconsciente si no tiene hijos. Todas las presiones que estás comentando, la época del 11M, que supongo que tuvo que ser eso brutal. Eso fue lo peor. Ahí en el libro El linchamiento está todo, ¿no? Sobre todo porque no sabíamos exactamente qué había pasado. Yo luego, dándole muchas vueltas, con Fernando Mújica, que en paz descanse, y otra gente que ha estado investigando, y eso lo cuento en el libro de los años perdidos de Rajoy, que realmente han sido años perdidos. O sea, lo que hace el PSOE, lo que hace Rubalcaba y la cloaca, las cloacas de interior, es cambiar la escena del crimen. Y además lo hacen con una audacia, y además lo hace el propio PP. Esto lo hace cuando hacen desaparecer los trenes, hacen desaparecer las huellas del crimen, cambian la escena del crimen, se inventan una escena que no es la que pasa, queman todas las pertenencias de las víctimas. O sea, es algo asombroso. Y luego recuerdo en el juicio que me llamó el Gómez Bermúdez, que fue el juez, y entonces estaba casado con Elisa Beni. Y Elisa Beni seguía todos los días, le hacía 2 resúmenes, uno de mi programa en la COPE y otro de informativos, porque en la COPE estuvimos ahí, pues hubo tantas presiones y tal y cual. Y entonces digo, bueno, vamos allí a verlo, y él digo, bueno, ¿y qué? Estas pruebas falsas que han sembrado, esto que habéis tenido que decir que era falso, el ADN de los suicidas, que lo habían puesto eso en un maletero, en el Skoda Fabia, si Skoda no estaba allí, lo han puesto después. ¿Esto qué vas a hacer? ¿Vas a deducir testimonio? Estas pruebas son falsas. Alguien las ha puesto, y ese alguien es la policía. Dice, por supuesto, yo te aseguro que todos estos van caminito de Jerez. Caminito de Jerez está el penal del puerto de Santa María. De que caminito de Jerez es que pasas a la cárcel. Y a la semana siguiente saca una sentencia de aquí no ha pasado nada, etcétera. Como que no ha pasado nada, pero si tú mismo me dijiste caminito de Jerez. La frase es, España no está preparada para conocer la verdad. ¿Y qué es lo que yo creo que pasó? Pues que lo hizo Marruecos. Y que lo conocían posiblemente en Francia, no sé si Estados Unidos, porque Marruecos y tal, y es la venganza por lo que pasó con Perejil. Es decir, porque fue una humillación para Marruecos que España consiguió el respaldo de Estados Unidos, y fue una venganza del Moro que aprovechó para darle la vuelta a España. ¿Hasta qué punto sabían algo o no Zapatero? Pues no lo sé, sinceramente no lo sé. Felipe González, que sea lo que sea, pero tonto no es, dijo, eso es una joint venture de la ETA con los moros. Y probablemente algo de eso hubo. Pero el problema es que en ese momento cambia la historia de España. Zapatero rompe todas las alianzas internacionales de España. Ahora sabemos, se convierte en el gran lavador de dinero de todo el AMPA, del Caribe, etcétera. Él se asocia con Caracas, Bono y compañía, en la embajada de Morodo, y desde entonces el socialismo español es la rama gangsteril del cártel de Puebla. Es un cártel. Y más tarde o más temprano tenía que pasar lo que ha pasado, que acabamos disolviendo el Ocon Sur y toda la lucha contra el narcotráfico porque quiere Marruecos. Somos monigotes de Marruecos y de Caracas, porque este gobierno, el de Sánchez, vende la política exterior española. Pero la vende así. ¿Por cuánto? Por mucho dinero.
Es decir, la fortuna de Zapatero no sabemos cuál es, pero que es enorme. Sí, que las joyas es lo de menos seguro. Bueno, las joyas, pero que no son joyas, son piedras de pasar. Eso es que llegas a la... No sé, van en el neceser de Begoña, no, en el caso de Sonsoles, el neceser de Sonsoles con el spray de garganta para cantar, entonces coge, pasa a una aduana, tira la cosa y coge las piedras y las cambia. Eso son piedras para el tráfico de piedras preciosas. Oye, 4 millones de euros en piedras, que eso es el precio real en mercado, no es 1,25 millones, son 4 millones, no está mal, ¿eh? Y como esos, ¿cuántas? En el auto del juez Calama dice que Zapatero preside y dirige una organización internacional que lava dinero de toda clase, que está en 7 países, actúa en 7 países con 28 sociedades interpuestas y dice, incalculable los flujos de dinero. Pero tienes a Pekín, tienes a Teherán, tienes a Rusia y tienes a Caracas. Chico, o sea, resulta, ¿quién iba a pensar que ese tío con esa cara de idiota era el jefe de toda la banda? Bueno, pues lo era. Y es una especie de loco raro. Y yo me acuerdo cuando escribió el gran Raúl del Pozo, un libro que era A Bambi no le gustan los miércoles. Leche, pues es que Bambi se estaba llevando la caja, pero todo. Y yo creo que en el 11M, ahí es donde empieza la liquidación, lo que era la transición, que era España un país europeo, occidental, buenas relaciones con América, Hispanoamérica, tal y cual, no malas si era posible con los moros, y si eran malas, pues malas, pero en fin. Bueno, nos convertimos en un descalzadero del Cártel de Puebla, que es lo que somos. Sí, esto es cierto que el 11M cambió la historia de España, pero yo recuerdo esa época que estabas tú y Pedro J. y ya está. Y nadie más. Fernando Mújica. Bueno, sí, Fernando. Sí, sí. A la cabeza de las cloacas estaban entonces Intereconomía. Llegaron a hacer, me parece que no sé si fue Enrique de Diego o quién, un libro, todo el libro contra Pedro J. y contra mí, todo un libro por defender que había que investigar el 11M. Y en esa época no dijiste, oye, esto no compensa porque aquí estoy yo solo, no me respalda nadie, estoy aquí partiéndome la cara y luego ves que no pasa nada. ¿Nunca has pensado para qué? No. Hombre, es que si yo pensara para qué, pues estaría, no sé, ganando dinero. Pero sí es que yo creo que vale la pena. A mí es que me parece que ser español es una gran suerte. O sea, yo leo El Romancero y digo, vamos a ver, yo tengo que estar a la altura de esto. O sea, gente que me ha hecho dueño de una cosa incalculable. ¿Cuánto vale el Quijote? No lo sé, pero fíjate, tienes que estar a la altura de Cervantes. No lo vas a estar, pero tienes como obligación decir, aspirar, pues, ¿no? Claro, que mis nietos digan, pues el abuelo que es insoportable y tal, pero mientras vivió siempre defendió a Cervantes. Bueno, pues para eso vive uno. A mí me educaron en una familia muy pobre, siempre estudié con beca, pero yo nunca me sentí pobre ni inferior a nadie. Yo era español. Yo era un chico que si valía y yo despreciaba a los que no tenían beca, porque era gente corriente que aprobaba o suspendía. Yo tenía que tener la media de 7, por supuesto nunca perdí la beca. Y si tienes esa capacidad, la memoria, lo que sea, tienes que usarla y además ayudar a los que lo necesitan. Yo tenía una educación muy católica y me sale, primero la cosa esa española de la dignidad de mi hambre mando yo, y luego la cuestión de fondo, que es, vamos a ver, hay que ayudar al que no se puede valer. Hombre, ¿cómo no le vas a ayudar si no se puede valer? Esa especie de cosa así medio aristocrática, medio ridícula, de cierto que llaman liberalismo, que no es más que una especie de, no sé, sentimiento estúpidamente mafioso en la vida. La vida es muy dura y en la vida hay que ayudar al que lo necesita. Lo que no tienes que tener es la obligación de ayudar. Tiene que salir de ti. Porque si es una obligación, al final eso es una burocracia y el Estado te roba al pobre y a ti, a los dos. Pero ayudar, a mí es que me sale natural. ¿Te estás volviendo católico, Federico? No, yo soy culturalmente católico, no religiosamente católico. Con esta iglesia es muy difícil. Es prácticamente imposible. Pero yo después llevo años estudiando lo que es todo el factor, digamos, masónico o anticatólico en la historia universal. Y he hecho
Mira, ahora acabo de terminar precisamente la grabación, el último podcast de esta temporada, dedicada a la destrucción masónica del reino de las dos Sicilias. El sur de Italia pasa por ser lo más cutre, la mafia y tal. El sur de Italia era lo verdaderamente rico. Eran 9 millones de habitantes. Lo rico era el sur. Y los masones del norte, con el apoyo de la masonería francesa e inglesa, destruyeron el sur. Lo invadieron y lo destruyeron. Y encima ahora se burlan. Los Terroni. ¿Cómo que los Terroni? Los Terroni eran los del norte. El sur era el sur católico, que era España. Bueno, pues eso, el memoricidio. Empecé a estudiar en la Vendée. Luego he estudiado la cristiada, el terror rojo en España, y ahora la destrucción del reino de ese podcast que haces en Libertad Digital. Bueno, porque es la continuación de la memoria del comunismo. La memoria del comunismo es un trabajo de 20 años, y es sobre digamos, las raíces históricas y luego la realidad del terror comunista. Pero tiene una razón de ser. Hay que estudiarlo desde Marx, etc. Bueno, pero yo no estudié entonces el factor religioso. Yo veía el factor ideológico, no el religioso, incluso el moral, pero no el religioso. ¿Por qué? Pues porque lo de la leyenda negra sabía que existía, pero no me lo tomaba muy en serio. Pero cuando empiezas a estudiar y te das cuenta que realmente prácticamente desde el final del 15, luego desde mitad del 16, la gran lucha en Occidente es entre católicos y protestantes que luego es la masonería, y que en la Revolución Francesa, a partir de ahí ya no hay prisioneros, y hay que acabar con lo católico, pues te das cuenta de que esa es la clave al final fundamental de lo que ha pasado, y el comunismo es una parte de toda esa enmienda a la totalidad de lo que fue el siglo de oro de España, que es el siglo de oro del catolicismo, que es la civilización. O sea, los protestantes no son civilización, el catolicismo sí es una civilización. Y hubo una época en que España era la espada de esa civilización, y nunca han perdonado que fuera la espada. Igual que nunca le perdonan a Franco, que es el único que le ganó la guerra a los comunistas. El único caso, casi de milagro, además. Bueno, muchos dirán que de milagro. Entonces, cuanto más estudias eso, no es una cuestión de fe, es una cuestión moral. Y, hombre, yo tengo que contar lo que nos ha pasado. Y lo que nos ha pasado es que estos cabritos, estos cabrones, nos han convencido que nosotros tenemos alguna tara, alguna culpa. Este día leía, Reverte dice que es que España, claro, cometió 2 errores. El concilio de Trento y luego luchar contra Napoleón. O sea que España cometió el error de ser España. No haber sido un arrabal de Francia como Portugal de Inglaterra. Hombre, no, afortunadamente España tenía gente de más valor, de más cabeza, y España sigue siendo España por Trento y por haber luchado contra Napoleón, el genocida Napoleón. Pero es que la inteligencia española, que es un poco inteligente, ni se sabe la historia de España, ni la respeta, y además se ha comido toda la basura de la leyenda negra, la defiende como propia. Pero si no sabéis de lo que estáis hablando. Y estamos hablando del mejor divulgador que hay por ahí, que además tiene un don para caer bien a mucha gente. El otro día vi que le daba una lección de historia a la princesa de Asturias. Digo, no, ya la hemos estropeado. ¿Por qué? Es gente que se cree la propaganda en contra y presume. Yo eso lo he vivido, y prácticamente todo lo que he hecho, desde lo que queda de España, es llevarle la contraria a esa costumbre de decir, bueno, es que, ¿qué país? En este país, ¿qué pasa con este país? ¿Es que es peor que otros o qué? No, es bastante mejor que otros. Y además es tu país. Yo no reniego de España, yo reniego de la gentuza que hay en España, pero hombre, España es algo más importante, ¿no? Pues mira, que hablamos a Pérez Reverte, pero es un ejemplo perfecto porque las ideas de Pérez Reverte están como muy arraigadas en la derecha sociológica, para entendernos. La derecha tonta. O sea, la derecha sociológica... El cambio climático. Sí. Entonces, a veces dices, pero ¿cómo estamos con este rollo, no? Porque yo es que creo que ahora, por ejemplo, el otro día pensaba, vamos a ver, cuando yo hice la memoria del comunismo, recuerdo que en la presentación estaba Santi Abascal, entonces no existía Vox, estaban Albert Rivera, toda la gente de Ciudadanos que entonces estaban y tal, estaban Casado y compañía, que era la época del Partido Popular, y en la presentación estaban Albiac y Carlos Alberto Montaner. Me acuerdo, se echó a nevar. Y yo hice un haiku
que era Memoria del comunismo, nieva en Madrid, los copos son las almas de los cecs, porque veías, estaba nevando y dice, bueno, son las almas de todas las víctimas del comunismo, ¿no? Y luego pensaba, pero vamos a ver, ¿cuántos se han leído el manifiesto comunista en las Cortes? En la derecha. La izquierda ninguno, porque ya supone que lo adquieren por ósmosis en un polvo, no sé muy bien cómo, no saben nada de la teoría. Pero la derecha, como vacuna, tienes que saber. Pues a lo mejor el 10%, y tiro muy a lo largo, muy optimista. Claro, si tú no conoces al enemigo, primero no sabes qué es el enemigo y luego cómo lo vas a combatir. Y esto es un problema estructural. Es que la derecha está en la gestión. Creen en cosas, no digo saben, creen en la familia, creen en la nación, les gusta la bandera, yo soy español, bueno, pero además estaría bien que fueras español alfabetizado, ¿no? Pues eso ya les cuesta más. Es como un complejo que yo, por ejemplo, y aquí lo hemos dicho muchas veces, cuando sale Alfonso Guerra, Felipe González diciendo lo que, por ejemplo, llevas diciendo tú, no sé, 25 años, mira lo que ha dicho, digo, que yo no necesito que venga Felipe González. Hombre, pero... Yo me vuelvo loco. Es como, ya lo ha dicho que es de izquierda, entonces como, vale, ya lo puedo decir. Sí, es un complejo, pero a estas alturas... En parte porque son analfabetos y en parte porque creen que es que la izquierda culturalmente vale más que la derecha. La izquierda no vale nada en ningún sitio, pero en España menos que en ningún sitio. Porque en España la izquierda ha sido siempre muy burra, muy de tercer nivel, de cuarto nivel. Hay otro sitio donde la izquierda, aunque sea en plan criminal, pero ha tenido otro nivel. En Rusia, en Alemania, hasta en Inglaterra, si me apuras y tal. Y por supuesto en Francia, que son criminales, les sale desde la Revolución Francesa. Pero en España, si aquí la izquierda es de risa, que eran comecuras, pero comecuras porque lo habían aprendido en Francia. Tampoco les salía, los pobres curas no hacían nada. Nada, ni bueno ni malo, los pobres eran curas. Ahora luego ya fueron mártires. Pero es verdad, ese complejo estúpido, que en parte es de vagancia y en parte es que no quieren líos. No quieren líos. Es verdad, la derecha cree en la familia, no cree en las ideas, cree en los valores, lo cual está muy bien, siempre que no olvides que el enemigo cree en otra cosa. El enemigo sí cree en las ideas. Tú no. Y piensas las ideas, oye, son opinables. Ellos no. Ellos te las van a imponer. Entonces tienes que saber de qué va la cosa. No hay manera. Esto se ve, por ejemplo, con el gobierno de Sánchez. ¿Cuántas veces cosas que has denunciado y seguro que voy a escuchar? Eso es imposible, ¿cómo va a hacer eso? Y dices, joder, o sea, que estamos en julio de 2026 y hay algunos que, por ejemplo, la ley de nietos, dicen, ¿pero cómo van a hacer eso? Pero ¿cómo no? Yo llamo eso la brigada Propofol, que es narcotizar a la opinión de la derecha. Sí. Pero vamos a ver, ¿cómo que Sánchez no va a robar unas elecciones si no ha hecho otra cosa en su vida pública? Dice, bueno, pero ¿no ves que está cambiando el censo? No, hombre, pero no se puede poner en duda el resultado electoral. Lo que no se puede es asegurar que no esté en duda, no, seguro que lo va a alterar lo que pueda, hasta dónde va a llegar. No hay manera, es una cosa sorprendente. La gente se entera más, es la clase política, son los dirigentes los que dicen, no, hombre, no. Y los medios de comunicación, en los medios, la inmensa mayoría son progres. Y los medios de derecha son progres. Dice, bueno, pero ¿por qué son? Pues porque es lo cómodo. Es en el fondo tener un estrato común que aunque cambie el gobierno a mí no me van a tocar. Te van a tocar los cojones y te van a cortar la cabeza igual, porque tú te arrodilles, no creas que vas a crecer. Bueno, pues nada, no hay manera. La brigada Propofol. Es que llama mucho la atención que Alfonso Guerra. Sí. Mire lo que ha dicho Alfonso Guerra, digo, pero me estás tomando el pelo. Alfonso Guerra ha hecho muchas cosas malas en la vida. Primero su hermano trincaba mi hermano, que se le puse primero a Alfonso y luego a mi hermano, porque así lo decía Juan Guerra, que tenía una oficina de tráfico de influencias además, al lado, pared con pared, en un edificio oficial de la Junta de Andalucía, de la delegación del gobierno, si no recuerdo mal. Y entonces él recibía y se tomaba un cafelito a cambio de hacer una gestión. Pues es que mi hija quiere entrar a ser veterinaria y no ha podido encontrar no sé dónde y tal. Él le hacía la gestión y le daba, pues no sé, el dinero, dependía, imagino. Hubo un día, porque llevaba una cuenta, 27 cafelitos. O sea, 27 coimas diarias. ¿Qué pasó? Como solía pasar siempre. Cuando dejaban a la legítima por una más joven, cambiaban las 3 Cs, casa, coche, compañera, la legítima se rebotaba.
Y todas acabaron, igual que la mujer de Roldán y tal, denunciando a su marido. Pero claro, yo recuerdo, aparte de aquello, de cuando él iba en un mister a ver los toros, a Curro, y entonces iba con su Falcon de la época, que era un mister, o sea, un jeta. Por supuesto se lió con una aristócrata de tal, una Benjumea de Sevilla, y la mandó a tener su criatura a la Academia Española en Roma, donde había estado Valle Inclán, porque había que darle tal. Pues toda la niña es una preciosidad, muy lista, y encima fue a clase con mi hijo pequeño Jorge, o sea que alma, como male, que decían male. Bueno, pero este es el que encabeza la campaña contra la jueza Laya. La jueza Laya le hicieron la vida imposible estos cabrones, empezando por Alfonso Guerra, que ahora es, ahora lo que está pasando. Tú creaste un partido bolchevique contra Felipe González, y ya un momento en que Felipe era peor que tú. Bueno, pues, pero erais tal para cual. Lo que pasa es que lo de siempre, tú ahora ves a Felipe González y dices, hombre, qué diferencia, salvo que te acuerdes de lo que hacía en el poder. Me pasó una cosa con Felipe, yo nunca quise conocer a Felipe, nunca, y estando en el poder. Y años después había quedado a hacer una entrevista con Uribe, el presidente de Colombia, y habíamos quedado que le grababa una entrevista larga en el Wellington. Llegó al Wellington, habíamos alquilado una habitación, estaba ya puesto todo, llego y veo que está Uribe con Felipe. Estaba allí en el bar, en la barra, bueno, pues a ver si lo suelta. Y Felipe, estaba de espaldas Felipe. Y entonces mi hijo Jorge, que es el que tenía que grabar la entrevista, decía, ¿qué? Porque claro, teníamos 2 horas alquilado y ya había pasado una. Y ya digo, bueno, pues no hay más remedio. Voy a decirle. Y entonces me acerco a decir, bueno, Felipe, en fin, suelta. Se vuelve y dice, hombre, qué alegría verte aquí. Me encanta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La última vez yo le llamaba Tigre Canel a mí los demonios. En un mitin me llamaba los demonios y me dice, el tío sabía muy bien que yo estaba allí, había estado esperando hasta que fui y entonces me saludó como si fuéramos amigos de toda la vida. Digo, pero qué jeta. Y ya cuando por fin se va, digo, bueno, ¿y qué tal Felipe? Dice, me ha explicado lo que tengo que hacer en Colombia, con todo detalle además. Pues son así. Que claro, al lado de Sánchez, Felipe es una mezcla de Churchill y Adenauer, o sea, es que... Pero es que son así. Pero luego vas a lo que hacían. Lo único es que robaban con más estilo. Sí, eso es verdad. Pero ves que estos son unos chorizos, es la Leire, el Ábalos, el Coldo, o sea, que es el AMPA muy básico. Todos eran ladrones, pero hombre, de otro nivel. Más sofisticado. Hombre, claro, eran ladrones con título. Estos no tienen el bachiller. Y que son porteros de prostíbulos. Sí, que es verdad, porque claro, yo esa época de Felipe González no me acuerdo muy bien. Mi padre me ha explicado y tal, pero yo no recuerdo vivirla. Pero bueno, no había nacido. Entonces, claro, dices, ¿esto ha pasado alguna vez? ¿El gobierno que tenemos ahora? La PSOE siempre ha sido la PSOE. Sí. Pero lo de ahora, ¿no lo habías visto alguna vez? Porque no. Lo de ahora, sobre todo, para mí hay 2 o 3 cosas muy recientes que son la cloaca y Zapatero. Uh-huh. Lo de Zapatero lo sabíamos. Yo estoy harto de criticar la venta de las fragatas a Hugo Chávez, que hace bono y tal, estando de presidente de Zapatero. Pero claro, la idea de que fuera él, con esa cara de tonto, el que se llevara la pasta y la lavara para todo el mundo, claro, no te cabe en la cabeza. Y que haya dejado el rastro que ha dejado, tampoco o sea, es evidente que con Solchaga, con Boyer y tal, se robó. Pero hombre, lo tapaban un poco, es otra cosa, ¿no? Y con Zapatero tú das cuenta que empieza todo allí. Claro, ¿qué es Sánchez? Pues Sánchez es pues un seguidor, un sequitur de Zapatero, pero con Coldo, con Ábalos. O sea, son los prostíbulos del suegro. Begoña. Al final, resulta que Sabiniano, esta es la era Sabiniano del socialismo español. O sea, dice, pero entonces que eran putas y coca, y chaperos y corrupción. Dice, ¿habrá algo más? No. Llegó la pandemia y para robar. 130.000 muertos y un funeral masónico y tan contentos. Y la gente cagando. A mí lo que me llama la atención con el caso de Sánchez es como que muchos disimulan haciendo como que no es el yerno de un proxeneta, o con el caso de Zapatero, que hay muchos, que podemos decir,
medios que consume la derecha sociológica que se llevaban las manos a la cabeza diciendo ¿quién podía imaginar que Zapatero estaba haciendo esto? Digo, pero me estás vacilando. Pero el gobierno lo hizo, o sea, él en persona. Claro, a mí me recuerdan las novelas de Jim Thompson, sobre todo la primera, cuando la serie negra, que es Gallimard, la serie negra que hacen una traducción al francés de 1280 almas, que es una novela buenísima de Jim Thompson. Entonces hay un sheriff, es el asesino, pero es un asesino porque le gusta matar. Pero claro, nadie piensa que un sheriff pueda ser un asesino, sobre todo este sheriff que es idiota. Entonces, pues no piensa, pero el otro es un asesino que para asesinar es muy bueno. Como no se entregue al final o no cometa un error, nunca lo pillas. Pues con Zapatero ha sido eso. Ha destruido España, se ha cambiado la política exterior. Pero no piensas que además es que robaba. Y que todo esto le venía bien para robar, porque si estás con los comunistas, nadie te puede... tal. Si estás con la derecha, siempre te van a sacar algo aunque no hayas hecho nada. Claro, él hace pues lo mismo que hizo Fidel Castro. Fidel Castro le encantaba a José Antonio Primo de Rivera. Hombre, escribía muy bien, tal y cual. Y estas cosas del pueblo le mueven los poetas. Bueno, le gustaba mucho. Pero claro, para ser inmortal, para que nadie le tocara el poder, tenías que ser comunista. Y para eso estaba su hermano Raúl. Y pues ahora yo me voy a encargar de esto. Había estado engañando a Herbert Matthew, a toda esta pandilla de idiotas progres, porque se ponía una crucecita y luego hacía desfilar, tenía 30 tíos, les hacía desfilar 5 veces por delante del gringo que estaba borracho y le parecía que tenía miles de hombres en la selva, y eran 30 que habían pasado varias veces. Bueno, un estafador, pero un estafador soviético. Si tú estás con la izquierda y con el comunismo cuando estaba Moscú como estaba, ahora es Pekín, tú eres indemne a cualquier reproche moral. Y además hay la mitad, que digo, más de la mitad de los medios de todo el mundo, por principio te van a ayudar. Hagas lo que hagas, pero siempre. Claro, es un negocio, esto de ser de izquierda es un negocio, pero porque la derecha se deja. Sí, es que en mi conde salió el caso de Zapatero, y a ver, o sea, como que te va a sorprender las casas que tenía, el patrimonio que acumulaba, de dónde lo estaba sacando, o sea, lo que está haciendo en Venezuela, que es repugnante a mí, parece ya, lo peor es eso, aunque no hubiese robado nada. No, pero o sea, la corrupción moral de este tipejo. Pero es que encima robaba. Y encima robaba, o sea, encima el dinero más su negocio era traficar con el sufrimiento, con la tortura de los presos políticos. Es un canalla, pero un canalla. Bueno, de hecho, las últimas veces que Zapatero estuvo en Caracas tuvo que salir corriendo porque le querían pegar. Bueno, poco le hacían. Y mira cómo no fue ahora cuando el terremoto, cómo no ha ido. No, claro, o sea, acaso lo conocen. Pero es verdad, ya digo, he caído yo también en la idea de que la izquierda mata, pero no roba. Pero si yo sé que roba. Zapatero, es verdad, tiene cara de tonto. Pero, ¿por qué no ha de robar? Si roba todo el mundo alrededor, si Bono es rico, ¿por qué va a permitir que sea rico Bono y él no? Pues efectivamente él también, él más que nadie. Pero son de esas sorpresas. Y luego en las cloacas, esto sí es un elemento novedoso, que hayan dejado el rastro de cómo van a destruir a jueces, a periodistas y tal, no es que no lo hayan hecho antes. Ahí está el vídeo contra Pedro J, de que eso se ha hecho. Pero no masivamente, contra todos los medios, contra todos los fiscales, contra toda la Guardia Civil, contra la Policía Nacional, y estos tíos lo han hecho con toda la jeta que tienen, ¿no? Claro, eso no ha pasado, pero no es que no haya pasado en España, es que eso no ha pasado ni en Cuba. O sea, y llevamos pues 6 o 8 años así. ¿Y tú crees, Federico, que vamos a salir de esta? No tenemos más remedio que quererlo y por lo tanto que creerlo. En todo caso que hay que trabajar en esa dirección. Hombre, hay una parte que yo creo que está perdida a corto plazo. Es Cataluña y sobre todo el País Vasco y Navarra. Y ahí iremos a una rebelión, a un golpe de Estado, se repetirá el 17. La cuestión es si estamos preparados para mantener el sistema actual, un régimen liberal democrático, una monarquía parlamentaria, sabiendo que vamos a estar como en las guerras carlistas, que va a haber 2 frentes, en este caso totalitarios, comunista en el País Vasco y parecido, o seminazi en Cataluña, pero imagino que irán por ahí,
Y que eso, pues vamos a ver cómo vamos, según vayan los enemigos, así que hay que actuar. Pero claro, lo fundamental es que entienda el gobierno que venga que son enemigos, no son adversarios políticos, no son políticos. Son una enmienda a la totalidad de la vida de España y de la libertad de los españoles. Entonces, asegurar la libertad de un pueblo es muy complicado porque ese es un sistema político. Y ahora tenemos un sistema político que con todas sus imperfecciones, fallos, etcétera, permite actuar bien. O sea, ¿por qué unos jueces, unos fiscales, unos medios, pseudomedios, dice el AMPA, sanchista, etcétera, hemos conseguido parar ese proceso, pero que sigue adelante con Pumpido, con esta gente? Bueno, porque el sistema lo permite. Se dice, bueno, es que la Constitución española no previó un canalla. Sí lo previó. El problema es que este no cumple la Constitución nunca. Pues si estamos sin presupuestos hace 3 años. Y la Constitución dice que todos los años, 40 días antes de que caduque el año, hay que presentar los presupuestos. Lo manda taxativamente. Este le da igual. También dice que son independientes. La justicia se administra en nombre del rey. No será Pumpido, no será la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, el Tribunal de Cuentas, Televisión Espantosa. Pero si es que han tomado, y el modelo es el bolivariano, desde dentro, a través de fiscales y tal, van corrompiendo la estructura hasta que un día hace ¡pap! Milagrosamente en España no ha hecho paz. Es un milagro que con lo corrompida que están las cúpulas, sin embargo la base sea mucho más sana. En otros países es al revés. La corrupción viene de abajo y hay gente arriba, es un poco Italia, ¿no? Que, sin embargo, por razones de principio, no. En España, curiosamente, los principios están en la base. Eso que decía Ortega de que en España lo que no ha hecho el pueblo se ha quedado sin hacer, en el caso de las libertades es así. Por lo menos en la situación actual es así. Es mucho más sana la gente que la clase dirigente. Afortunadamente, sí. Hablas de Conde Pumpido, que has hablado muchas veces de Conde Pumpido, pero es verdad que tiene un papel fundamental en todo este proceso. Es esencial. Sin Pumpido no hay golpe de Estado. Sin Pumpido no hay Sánchez. Pero es que sin Pumpido no habría habido Zapatero, porque el fiscal general del Estado, de Zapatero, el mejor amigo de la ETA, que además lo dijo, esta fiscalía no vacilará. O se pone cursi, es muy cursi. Él lo ves ahora y es Fernando VII. Un día lo vi medio dormido y digo, coño, Fernando VII se ha dormido, o sea, sí. Pero cuando era fiscal, dice, en una inauguración del año judicial, lo que decía Gistao, esa reunión de sumilleres, que van todos con la vieja y parece que van a probar un caldo, un albariño. Bueno, pues dice, no vacila en mancharse la toga con el polvo del camino. Primero, la toga hay que llevarla limpia. Tú lo que quieres es mancharte con la sangre de las víctimas de la ETA para que tu jefe Zapatero se quede en el poder para siempre. Y echar a la derecha de la vida política. Ese es el modelo de Zapatero y en el que estamos. O sea, en eso no hemos cambiado. Monarquía. Para acabar, tocamos el tema de la monarquía, porque has hablado de esa monarquía parlamentaria. Sí. Pues no sé si has visto el vídeo que has sacado hoy la Casa Real. Sí. Viendo el partido de fútbol. Yo mira que yo soy muy monárquico, pero me está costando mucho. Bueno, ahí hay un problema. Yo he visto, bueno, y lo he comentado hoy en la radio, digo, parece que están en un zulo. Eso parece un vis a vis en un hotel, o sea, no es un sofá, es lo que llaman en América un love seat, de esos para dos que se quieran dar un revolcón, pero no es para 4. Ahí están los 4 como piojos en costura ahí metidos y tal. Y digo, pero ¿por qué? Yo he visto bastante y los primeros años de Felipe fueron durísimos porque lo que dejó Campechano dejó todo el lío de Corina, todos los juicios y todo eso, más todas sus corrupciones y tal. Bueno, una herencia intransitable. Felipe renuncia por él y por sus descendientes a la fortuna. No sabemos cuál es, pero es una fortuna. Pero el programa eran todos los juicios. Pero estaba Jaime Alfonsín. Jaime Alfonsín es un abogado del Estado, primero de su promoción, un hombre muy serio, muy formal, si se quiere muy triste o por lo menos no lúgubre, pero sí muy, muy serio. Pero que tenía muy claro, como abogado del Estado, que la ley es la ley. Y eso encajaba muy bien con Felipe. Felipe es un militar. Y lo que quiere un militar es tener clara la ley.
Y con Alfonsín, todo lo que se hacía en Zarzuela era ante todo la legalidad, la legitimidad, la Constitución dice esto, la Constitución dice lo otro y tal. Y yo creo que el rey hace un cálculo equivocado. Cuando ya ve que le toca los 10 años, ya va muchos años ya Alfonsín, y quiere empezar a preparar el reinado de la princesa de Asturias, ¿no? De Leonor. Entonces piensa, y se equivoca, que de alguna forma el mainstream europeo es woke. Y es un error. Y claro, él como rey lo primero que quiere es asegurar la corona y la descendencia. Y se equivoca y coge a Villarino, que es un diplomático de Borrell, que es jefe de gabinete. Que es un hombre, digamos, en su vida personal, no sé si es católico, pero es más formal, está en la reserva militar, es decir, es español, pero es un diplomático del PSOE. Entonces, inevitablemente estaba acostumbrado a obedecer, cosa que con Alfonsín no pasaba, y además obedecer a la izquierda, cosa que tampoco pasaba con Alfonsín. Alfonsín sí había leído el Manifiesto Comunista. Bueno, entonces haya habido un cambio que además se ha visto en muchas cosas. Hay un momento en que es dos momentos, digamos que es el cenit del prestigio de la monarquía, que es Paiporta y el Elcano de la princesa de Asturias. O sea, la imagen de la monarquía entre el pueblo y en todo el mundo es impresionante. Y ahí se produce el cambio y desde entonces, como en el tango, cuesta abajo en la rodada. Pero tampoco hay ninguna alternativa. Es decir, cuando lo hacen bien, lo hacen muy bien. Y Leticia es muy intensa, pero ha criado unas niñas muy educadamente. No son Vicky Fede y Froilán. Eso la gente debería pensar, no, es que podíamos tener lo otro, y eso sí que sería un desastre. No, están muy bien educadas y son muy trabajadoras, y han salido al padre, lo ordenado y tal. Es decir, que no es que el material de la monarquía actual no sea aprovechable, es de lo mejor que hemos tenido. El problema es que no están diseñados para un gobierno como este. Y sobre todo necesitan, para mi gusto, un jefe de la Casa Real que esté pues con una azagaya, con un escudo y un par de ondas por si tiene que tirar alguna piedra. Y claro, pues no es un diplomático. Entonces yo estoy seguro de que a Villarino el espectáculo este no le gusta. Pero tú dejas improvisar a la gente, los amigos de Leticia y al final, y vives en el complejo de que no piensen que somos ricos. Pero si sois más pobres que cualquier princesa noruega, tiene más asignación que vosotros. Que no piensen que presumimos. Sois los reyes de España. O sea, vosotros sois nuestros. Nosotros no somos vuestros. No actúan como tal, no se les ve prepotencia, al revés, se les ve complejo. ¿Cómo va a tener complejo el rey de España? El rey de España tiene que presumir. Decía Eva Perón, ¿por qué se pone esas joyas y se viste? Dice, yo me he visto para mis pobres. O sea, el pobre lo que quiere es que el que lo represente dé gusto verlo. Tenemos un rey que da gusto verlo. Vas por ahí, es más alto que Sánchez, más guapo que Sánchez, sabe más idiomas que Sánchez, está muy bien. ¿Qué complejo debería tener? La princesa de Asturias sabe 6 idiomas, 5 los habla, pero bueno, y es muy trabajadora. Pues, ¿de qué? ¿Qué complejo va a tener? No, ¿qué dirán? ¿Qué pensarán? Nos hemos comido otra vez la propaganda progre. Bueno, es que es Leticia. No es Leticia. Es un problema conceptual. Es que se pensó que Europa, donde está España, iba en un sentido. Y se equivocaron. Europa va en el sentido contrario. Y tenemos que tener cuidado, porque cuando se va en sentido contrario, cuando no eres una gran potencia, como no lo es España, se te puede llevar la riada. Es decir, una Alemania pro-Putin, que es muy posible que suceda, con una Francia pro-Putin, para España es letal. Letal. Porque España necesita comercio, España necesita libertades. Somos una sociedad de servicios. Necesitamos energía barata, abundante y paz. Es todo lo contrario de lo que viene de los Urales. Bueno, entonces claro que la monarquía es muy útil. En total, porque el desprestigio de la clase política y de los partidos políticos en España es total. Dice, bueno, pero es que podía una república, ¿de quién? La República de Zapatero, la de antes era la de Cebrián, que como que una república. Aquí la república sería como el Chapo Guzmán en México, sería el narco
España está muy cerca de caer en el narco. No nos tomamos en serio, No, es una cuestión. no se lo toma nadie en serio. Nadie se lo toma en serio, es un problema real. Las democracias no están preparadas para luchar contra el narco, porque no se diseñaron para luchar contra una corrupción de ese nivel. Están diseñadas para la corrupción del funcionario, pero no del Estado. No, es que el narco te compra el Estado. Entonces, para España, si tienes, en lugar de aliados, como más o menos hay ahora, empiezas a tener enemigos de verdad, siguiendo a Putin. Putin lo que quiere es lo mismo que quiere Caracas y tal, que es que España sea el descalzadero iberoamericano y que Iberoamérica sea el Chapo. Es así. El cártel de Puebla es un cártel. Bueno, y como eso, en ese sentido, la monarquía, claro que es útil, porque está por encima de las contingencias, digamos, electorales. Pero al mismo tiempo, la monarquía tiene, por constitución, tan limitadas sus funciones, que o se salta la Constitución, en cuyo caso se acabó la monarquía constitucional, o si las cumple, pues es un equilibrio, casi diría yo, de apariencias más que de potencia. Es que no puede actuar, o sea, el rey no puede, pues que eche a Campechano, como dicen ahora la carcundia esta idiota, pues Juan Carlos, con Juan Carlos esto no pasaría. No, Juan Carlos aceptó que la ETA mandase en tiempos de Zapatero, que ese es el momento cuando yo pedí su abdicación, que él se empeña en echarme a mí antes de que yo lo echara a él. Me echó a mí antes, pues yo también lo eché a él. Pero ese dice, ¿pero qué me cuentas? Pero si Juan Carlos ha sido el tío más cobarde que ha habido ante el socialismo, con tal de que le dejaran robar y las putas, pues ha dejado lo que quisiera. Primero Felipe y luego sobre todo Zapatero, que eso fue peor. Andar le caía fatal, porque le ponía la cara si robaba. Bueno, esa es la realidad. No, pero Campechano tiene cojones. ¿Qué va a tener cojones? Tenía cojones para las rubias teñidas. ¿Qué va a tener? ¿Te llamó alguna vez Juan Carlos? No. Yo hacía los viajes con Juan Carlos largos para Antonio Herrero. Y recuerdo que cuando hacemos Antena 3 de televisión, vamos a Zarzuela y nos recibe. Y hay una foto que saqué en el libro de La noche a la mañana, El milagro de la copa y tal, cuando contando la muerte de Antonio, está yo saludando a Juan Carlos y está Antonio mirándome así, diciendo, a ver qué le dices o tal. Y curiosamente, por esas cosas, yo me llevaba bien con Sabino. Entonces, mientras estaba Sabino y tal, y estaba Paco Fernández Ordóñez, que era muy amigo, fue el primero que leyó Lo que queda de España, se lo llevó a Suárez. Y un día me dice, Federico, has roto a leer, se ha leído todo tu libro. Bueno, le quedan 40 páginas, pero se lo ha leído, es increíble, ha roto a leer, es un milagro. Bueno, entonces, en los viajes largos, sobre todo recuerdo uno que hicimos al Nepal y a Tailandia, maravilloso, cuando todavía era un rey teócrata, el rey Virendra, la reina Rana, que fue tan bonito el viaje que al final era un avión, casi nos habíamos matado en Bolivia con el avión pero a punto en Sucre, un aterrizaje de emergencia, entonces Iberia dejó, era un viaje de 15 o 20 días a Tailandia, al Nepal y tal, entonces fuera un avión de Iberia. Y entonces cuando nos íbamos del Nepal, cogió él, Juan Carlos, el avión y dimos una vuelta al Everest para que lo viéramos y tal y cual. Bueno, o sea que lo pasé muy bien y en esa época lo pasábamos muy bien. Y con Campechano, pues yo le puse Campechano, que a él le sienta fatal. Y entonces un día está en la plaza de Bilbao y dice uno, ¡viva Campechano! Y lo mira con uno, dijo, puta, eso es Federico, tal y cual. Entonces, en los últimos años, Alfonso Usía quería que nos amigáramos, porque tenía el prurito monárquico. Empezamos al monárquico, pues el rey, que se llama Felipe VI. El otro, no es rey. No, pero el rey, que no es rey, que es un sinvergüenza. Bueno, pero, o sea, y claro, yo es que lo he pasado bien en esos viajes porque la imagen de España, esos años, de los que era a mitad más o menos de la segunda legislatura de Felipe, cuando está Paco Ordóñez en Exteriores, Sabino en Zarzuela, estaba todavía el Marqués de Cotoner, que era como el padre real de Juan Carlos. Juan Carlos, que estaba joven, guapo, gracioso, pícaro como siempre y tal, Sofía muy formal y tal. Era impresionante la imagen de España en el mundo. O sea, es que era a donde ibas,
Bueno, es que te miraban, pero la leche. O sea, lo que pasó luego en las Olimpiadas ya se veía en los viajes de los reyes. Lo he pasado muy bien, pero ya cuando él se pone en manos de Zapatero, pues hasta aquí hemos llegado. Nunca me lo perdonó. ¿Y no te escribió nunca? Porque si tenías, o sea, te conocía, había Él estado no sabe contigo. escribir, hombre, ¿cómo lo va a escribir? No sé, o sea, llamarte, hablar contigo. No, porque él sabe que no. O sea, yo soy de Teruel y llego hasta donde llego, pero no. No, porque además él sabe que está en pecado y que yo lo sé. O sea, a lo mejor con otros, un político da igual, pero Campechano no es un político, es un rey. Un rey de milagro, un rey de rebote, un rey por Franco y tal, y luego porque él hizo muy bien la transición. Echándole cara a la vida, ahora se desprecia aquello. No es despreciable, ¿eh? O sea, salir de una guerra civil con todos amnistiándose a todos, bueno, eso es una cosa que no agradeceremos nunca, nunca, porque fue un milagro, yo lo recuerdo. A mí me dicen que esto va a salir, los que éramos antifranquistas de verdad. Cuando hacen la ley de reforma política, dicen, no, esto es para cambiar, ir a la democracia pacíficamente. Pacíficamente, amor. Venga, hombre. No se puede votar la ley de reforma. Abstención, un 10%. A favor, casi el 90% de la gente. Un respaldo. La Constitución. El 90% respalda la Constitución. Y incluso con Felipe y con todas las cosas, Felipe no quería cambiar de continente. Felipe quería mandar sin trabas en España, como casi todos los políticos, sobre todo cuando son de izquierdas. Pero Felipe no quería quitar España de Europa. Zapatero sí. Si al gran cambio, de Felipe y Aznar, con Zapatero, luego el vago de Mariano no hizo nada, por lo tanto el proceso siguió. Pero con Felipe quería que España fuera un país europeo importante. Luego nuestra relación con América, etcétera. Pero un país europeo occidental. Simpático, con mejor clima, etcétera, y donde la gente está encantada de venir porque somos muy agradables y la gastronomía popular es estupenda. Pero no quería cambiar. Esto sí. O sea, Zapatero sí. Zapatero quiere una república comunista. Y que es lo mismo que quiere Sánchez. Y si no lo quería, ahora se da cuenta de que lo necesita. Pero, hombre, a mí me hubiera gustado, porque además Juan Carlos es un pícaro y es un tío muy simpático. Y siempre uno prefiere llevarse mejor con gente simpática. El rey no, el rey ahora es mucho más formal, muy educado, es un Grecia, no es un Borbón, para bien y para mal. No tiene la chispa de campechano que se hacía perdonar hasta que hizo cosas imperdonables. Pero yo creo que la monarquía, si nosotros admitimos que es, digamos, un lujo que España se puede permitir, porque su historia, la facultad, es un lujo para presumir. Para presumirse. Además, en este mundo de imágenes, donde ya el discurso es casi todo imagen, pues España tiene la mejor imagen del mundo, pero no tengas complejo ninguno. Las felicitaciones de Navidad en el Palacio de Oriente, pues si es el palacio más bonito de Europa, presume, paséalos, vete a vivir 3 días allí y que los colegios vayan allí continuamente y que se hagan selfies y cuando haya una boda o un bautizo y tal, saca las tazas, véndelas. Sí, como los british. Pues como los british, si se quieres luego se los das a los huérfanos de la Guardia Civil o a las víctimas del terrorismo. Que eso, sin embargo, fíjate, Leticia eso lo cuida y Felipe igual. Pues chico, usar todo el poder simbólico de la monarquía al servicio de la nación corriente, de la nación de cada día. Si es que además la gente lo agradece mucho. En España la gente... Cuando es muy agradecida, ¿eh? Es muy agradecida. Sí. Es que es así. Es verdad. Y aparte porque es tan injusto como tratan a España que cuando la tratan bien, oye, nos venimos arriba, pues claro que sí, pues por fin se nos reconoce. Somos muy pardillos en el fondo. España es una nación muy inocente. Sí. Lo que pasa es que los malos son, los hijos de puta son muy hijos de puta, eso es verdad. Pero la monarquía en ese sentido, yo creo que tiene que asumir qué es una monarquía, que la Constitución no le permite hacer muchas cosas que en otros sitios hace la jefatura del Estado. Cuéntalo, no dejes que la gente piense que puedes hacer lo que no puedes hacer, explícalo. Y sobre todo, haz lo que haces bien, únete a la gente, pero si hay un chaval de 15 años que aparezca la princesa de Asturias en clase, no lo olvidará nunca. Y eso crea un lazo tan profundo. Si en España más las repúblicas no han funcionado jamás,
porque son antesalas de guerras civiles. Siempre han sido compromisos antes de ir a la guerra. Bueno, nos mandaron incluso al gafe de Amadeo de Saboya, que ya es lo que nos faltaba. Tuvimos una república con 4 jefes de Estado en menos de un año. ¿Qué acabó aquello? Pues milagrosamente en una dictadura militar leve por corta, vamos. Pero no, la monarquía sería muy útil si se cree el papel, que no es tan fácil. No es fácil. Pero yo creo que el material humano está, y es gente limpia, es gente que no roba, que en España ya es difícil. Hay gente a ese nivel que no robe, es muy difícil conseguirla. Chicos, vamos a ver si les quitamos el complejo, a ver si se dejan. A ver si se dejan. Bueno, tú quitas muchos complejos, llevas muchos años en la radio. En septiembre volverás con tu nueva temporada. El día 1. ¿No has pensado decir, hasta este año voy a estar? Tú no tienes porque eso en mente. Esto es como todo. Esto como en los toros, te retira o el público o el toro. Entonces, mientras tenga salud, yo voy a seguir hasta donde llegue. Y un día me dicen mis hijos, mi mujer, oye, ya no estás para este tren. Me voy a mi casa y me pongo a hacer haikus en mi pueblo, al musgo, y a hacer un Belén. O sea, yo no dependo de la radio, o sea, no, ni... No, pero también te gusta mucho porque aguantar... ¿A qué hora te levantas, Federico? Pues casi es que no me acuesto. Yo me levanto grabo a las 12 de la noche, que es cuando ya se acaban las noticias, porque los periodistas se van a dormir entre las 11 y las 12. Ya no hay noticias hasta las 6. Entonces grabo el editorial de las 6 y a las 7 en directo ya estoy. O sea que a las 6 tengo que estar en pie, desayuno, me voy corriendo y llego y tal. Pero tengo mi equipo que trabaja, yo me fío de mi equipo. De un equipo que sabe lo que yo quiero, yo sé por dónde van y no tengo que prepararme ni darle vueltas ni gritarle a nadie, ¿no? Un equipo, llevo con las mismas subdirectoras pues 25 años, prácticamente. Cuando yo estaba en la COPE ya estaban Isabel y Rosana, cuando yo cojo la linterna ya las cojo a ellas, y estaban empezando, eran becarias, y desde entonces tengo la misma gente, con Dieter también, o sea, la misma gente, y llevamos trabajando con Somalo pues toda la vida. Entonces te sabes de memoria, ellos ya saben lo que funciona, yo más o menos también lo sé. Y luego uno de estos días cumpliré los horarios, pero todavía no sé. Todavía no es el tiempo. Pero te levantas a las 6, acabas a las 12:30, el programa sale 12:30. Yo acabo para irme a la siesta. O sea, yo acabo... ¿Siesta del cura? Pues depende. ¿O comes antes? No, yo si no tengo que escribir, yo en la siesta no tengo... Por la noche sí me tengo que levantar. La siesta no. O sea, yo en la siesta duermo lo que quiera el cuerpo. Que necesita 1 hora, 1. Que necesita 3. Imagínate, te vas a dormir a la 1 y te levantas a las 8 de la tarde. No, a las 8 no, porque si tengo que escribir, a las 7 tengo que haber entregado la columna. O sea, como máximo a las 6. Bueno, pues te duermes 4 horas al día. 3/4 de hora. 4 y 2. O sea, 4 por la noche y 2 por la tarde. Eso sería más o menos. ¿Y los médicos no te han dicho que eso es malísimo? Pues me lo dirán, pero es gente más joven que yo que está en peor estado. O sea que... Eso es como decía Balzac, el café será un veneno, pero llevo muchos años tomando 27 diarios y cada vez escribo mejor. O sea que... No, yo en esto soy muy providencialista y tal. Lo que tenga que pasar, pasará. He sobrevivido a tal cantidad de cosas que lo que sea sonará. Y si no suena, pues tampoco pasa nada. Mira, la idea de que yo creo que la vida está sobrevalorada. Pues vives mientras vives, y cuando se acaba, pues se acabó. No enredes, que no te líen a hacer la cosa tal y cual. Yo la vida que he vivido es la vida, creo que entre lo bueno y lo malo gana lo bueno con mucha diferencia. He tenido suerte, tengo salud, tengo una familia estupenda, tengo algo de ahorrado suficiente y tampoco necesito más. No tengo queridas, no tomo cocaína, no tengo yate, no cambio de coche. O sea, tengo la misma empresa de siempre. O sea, pues la verdad es que he tenido bastante suerte. Solo falta que España gane el Mundial ya. Uy, sí. ¿Argentina o Inglaterra? No, hombre, Inglaterra. Es que juegan juegan esta noche, entonces se sabrá. Porque esto lo sacamos pasado mañana. Yo prefiero Inglaterra porque con a Inglaterra le podemos ganar. Sí, ¿verdad? Pero Argentina nos robaría el Mundial con seguridad.
Es que lo hacen y eso lo saben hacer. Y encima Messi es una maldición. El otro día le decía al árbitro, no me hables así, Messi al árbitro. Sí, ese vídeo se hizo muy viral. Vamos a ver, pero vamos, son así. Entonces dice, no, es que son medio españoles, medio italianos. No, son medio españoles para ir a misa, y no del todo. Pero a la hora del fútbol son italianos. ¿Y qué hacen? Entonces te roban, sin la menor duda, y además presumen de ello. Es que no eres canchero, quiere decir que no le rompes el tobillo al otro. Quieren hacernos creer que el delito en el fútbol es arte. No, el delito en el fútbol en todo es delito. Para que consiguen gente que le venda la mula ciega o que se la compre. A Inglaterra le ganamos. O sea, a Bellingham le ganamos. Y además, ganarle a Francia y luego a Inglaterra, para un español eso siempre es un placer. Sí, la verdad es que el partido, que bien jugó España, ¿eh? Es que tiene un partidazo. Equipo. Sí, un equipo, pero muy bien. Pero vamos a ver, ¿cómo va a ser el mejor equipo del mundo teniendo a Oyarzabal de delantero centro? Pues sí. Pues porque Oyarzabal juega en un equipo y es que además es asombroso porque cada uno de los jugadores en su equipo son peores que en la selección. Eso es el milagro de Luis de la Fuente. O sea, pero entonces en conjunto son mejores. Lo normal es al revés. Gente que está entrenada, que juega en un equipo y tal y cual. En Francia, los mejores jugadores los tiene Francia. Pero el mejor equipo lo ha hecho España. Y con jugadores de segundo nivel tirando a tercero. Oye, pero los ves jugar. Y además convencidos. El otro día Nico Williams, que es el que mejor me cae a mí de la selección, junto a Cucurella, que es jugador del Madrid. Pero Nico le pregunta a una periodista, ¿y a quién cogerías tú para la selección española? Dice Nico, a nadie. Si estamos los mejores aquí, no nos hace falta nadie. Nadie, sobraría. Aquí estamos ya los mejores. Esa es la actitud. La actitud. Hace mucho. El mapa mundi de Bilbao. Es que este está entre Ghana y Bilbao, pero tiende a Bilbao. Y dice, sí, su hermano se fue con Ghana. Bueno, porque no iba a ser titular en la selección española. En cambio, Laporte, que ese es francés, dice, bueno, y juega en la selección, que ya quisieran en el Bilbao que jugara así, pero juegan. Unai Simón me parece un portero terrible, porque te pega unos sustos horrorosos. Yo quiero un portero tranquilo como Courtois, que me dé seguridad. Esto es un infarto. Pero chico, le sale bien. Y le metió solo un gol en todo el Mundial, ¿eh? Bueno, ha tenido un récord. Pero bueno, dice, pero Unai Simón, pues si fuera Raya o alguien así, lechuras más de Courtois. No, Unai Simón. Dice, y entonces, bueno, y Cubarsí con 19 años. Sí, pero brutal, sí. Es buenísimo y encima no es un borde como Piqué. es del milagro de Luis de la Fuente. Te gusta mucho el fútbol, ¿eh? A mí me encanta el fútbol. Yo que pasa es que no tenía mucha afición, pero no tenía cualidades y tal y cual, me cegaba. Yo jugaba en el colegio, jugaba mucho y ganamos una cosa regional y fuimos a un campeonato, estaba yo pues en Preu, serían 17 años, y fuimos a la Universidad Laboral de Tarragona, donde se jugaba la final de los, pues no sé si era de institutos o de colegios y tal, y nos tocó con Las Palmas. Entonces, los tíos de Las Palmas, que siempre juegan muy bien al fútbol, nos pasaban entre 20 y 30 centímetros. Y estábamos en el primer partido, al lado, yo jugaba de interior derecha, como es natural. Y entonces, en la primera parte, solo los meten 4-0 y teníamos la brisa a favor. Y en la segunda parte, venga Federico, vamos a saber, esto se le puede dar la vuelta, tú ya sabes rápido, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Saca nuestro portero, ¡pum! Y hace la pelota, ¡zup! Dentro. Creo que firmamos en ese momento el 5-0, nos dejaron en el 4, y yo dije, yo creo que el fútbol no va a ser lo mío en el futuro. O sea, que afición enorme, me encanta el fútbol, me gusta. Me gusta ver, por ejemplo, la segunda división, porque ahí es donde ves el fútbol. Y luego lo que no puedes ver al Madrid porque lo paso fatal. Yo solo veo al Madrid cuando hemos ganado. Pero ni siquiera un partido de liga normal. Depende de cómo sea la liga, si estamos bien o estamos regular. Pero yo no quiero sufrir con el Madrid, yo quiero que gane el Madrid.
quiero que gane España, pero que gane el Madrid. Y si no quiero sufrir. Yo cuando acabe el partido, o ya vamos seguro que vamos a ganar, si vamos 3-1 y estamos en el minuto 70, entonces lo pongo y veo el final, a ver si marcamos el cuarto y tal y cual. Tal y como es el Madrid salvo que Mourinho venga a redimirnos otra vez, que no sería la primera vez, yo no quiero sufrir. Y eso que este Madrid ha hecho cosas. Me acuerdo el día que íbamos, me acuerdo muy bien porque estábamos viendo, digo, no quiero verlo. No quiero verlo cuando el Manchester nos lleva 2 goles. Y entonces, me voy. Pero claro, no puedo dejar de verlo. Entonces, la única manera de que me vaya calmando, me pongo el solitario de Windows, voy haciendo el solitario mientras me asomo y pongo música. Pongo música o rock de los 60 o boleros o lo que sea. Y voy siguiendo. Y de pronto veo, gol, oigo los vecinos, ¡guau! Coño, ha marcado Rodrigo y tal. Pues hombre, voy a verlo. Y en el camino, en mi pasillo, que tengo un pasillo largo, cuando llego, ha marcado otro Rodrigo. Dije, pero esto es el Madrid. Esto es el Madrid. Pero mi sistema nervioso central no puede ser. O sea, yo no puedo jugarme un episodio cardíaco. Yo quiero que gane el Madrid, pero luego lo veo, y lo veo varias veces. Y luego veo cómo ganamos la 7ª y la 8ª. Y yo no sé, las remontadas del Madrid, pues las habré visto 500 veces y nunca me canso. Pero cuando estoy en directo, no puedo. Antes sí que ibas al palco del Bernabéu, ¿no? Y voy, ahora voy cuando hay crisis. La última vez cuando las selecciones del Madrid fue a animar a Florentino. Hombre, si llega el Golfo hubiera sido un desastre. Claro, pero además luego lo agradece. Florentino está mayor, pero espero que fiche a Rodri. Solo necesitamos un buen centro, que le ha salido un mundial. Es verdad que nadie sabía cómo iba a salir de la lesión. Sí, es verdad. De hecho, empezó un poco flojo. Pero yo el otro día me encontré en la panadería a Sanchís y al gran Sanchís, hijo del gran Sanchís. Y entonces digo, bueno, ¿y cómo ves los fichajes del Madrid? Dice, hombre, yo veo que no están mal, pero el problema básico está que no está Modric en centro y ahí no acabamos de tal. Dice, pero claro, eso será caro. Digo, hombre, pues vendemos a Vinicius. Hombre, Vinicius. Y hasta los futbolistas, que Vinicius es un cáncer, pues como Valverde, pues mejor si no están. Por Vinicius nos dan dinero ahora mismo. Digo, ¿y a quién fichamos? Dice, pues a Rodri. Vitinha también. Bueno, pero Vitinha son 300 millones y además sí, no te lo quieren vender. Pero Rodri, sí, y además Rodri, dice, es que Rodri, digo, pero va a salir de la lesión, porque no se sabía. Dice, hombre, mira, en los mundiales España siempre mejora. Lo normal es que vayamos a mejor. Y había empezado mal el Rodri, el primer partido, el segundo, con Cabo Verde, bueno. Pero ese es, y efectivamente se ha venido arriba. Lo de Francia de Rodri era magistral. Un partidazo. Pero bueno, además... Cucurella también hizo un partidazo. Cucurella ha sido el más regular. Sí. Ha sido Cucurella. Va a ser un fichaje, yo creo que con Mou va a rendir mucho, Cucurella. Seguro, pero si es que además no falla. Además lo ves tan escuálido y tan poca cosa. Y cuando estaba en el Getafe, yo me acuerdo que le dije a Florentino, Florentino, tienes que fichar a 2 tíos del Getafe, a Yené y a Cucurella. Me dijo, ¿quién es Yené? ¿Quién es Cucurella? No sé qué. Y digo, pues Cucurella es un tío que tiene los pelos. No sé si Yené es un negro pequeño tipo Makelele que es extraordinario. No sea barato, no sé qué. Digo, pues claro que sean baratos, son del Getafe, hombre, ¿cómo van a ser carros del Getafe? Y puñetero caso. 2 nos perdimos a Yené, que hubiera sido buenísimo, y Cucurella ahí está. Sí, bueno. Y ahora, pues, Rodri mejor en el Madrid que en el Atlético, ¿no? Sí, a ver, porque vas a tener un año intenso en lo futbolístico, pero también en lo político. En todo. Va a ser una temporada, porque tenemos elecciones el año que viene, Federico. O sea, va a ser una temporada... Sí, eso va a depender un poco del Código Penal. Va a depender del Código Penal. O sea, si ya Sánchez quiere acabar con el Código Penal, entonces estaremos en una guerra. A lo mejor esto ya lo tenemos que hacer en la clandestinidad y dándonos una contraseña. Hola, Jano. Hola, Fede. ¿Qué tal? Sea como sea, lo haremos. Pero claro que lo haremos. Y además derrotaremos al mal.
Esa es nuestra obligación. Y si nos derrota el mal, como no estaremos para contarlo, pues oye. Sí, esa mentalidad es buena, sí, sí. Claro. Oye, ¿tienes nuevo libro? ¿Te estás pensando hacer un nuevo libro? Porque pones esa cara de pillo. Es que el libro de los motes. ¿Qué me dices? Por favor. En otoño. ¿En serio? Entonces ya te lo comentaré. Ah, bueno. Vale, vale. Sí, eso es que es gordo. Eso sí que es. Nos estaremos muy atentos. Vale, pues nada, estaremos pendientes, Federico. Pues sí, señor. Y te seguiremos escuchando en el radio. Más sabes que vienen muchos compañeros de radio aquí a Big One. Has creado aquí no sé si es un protectorado o una anfictionía, ¿verdad? Pero aquí yo, en fin. Sí, de hecho hay veces que tenemos mesa LED, que en la tertulia son todo LED. La mejor. Sí, sí. Además, como decía que él busque, compare y se encuentra algo mejor, cómprelo. Pues eso. Ya más, Miguel Ángel Pérez, Luis Ferruria, Richard, en fin, un montón. Muy bien. Así que nada, pues Federico, mil gracias por venir aquí. Hombre, gracias a ti por tal. Oye, está muy bien instalado, ¿eh? ¿Verdad? Sí, además sin gran aparato de luz y sonido, en lo justo. No, esto Está bien. Una cosa modesta, pero sale. Bueno, modesto intereconomía, o sea. Te escuchamos la próxima temporada, Federico. Y yo seguiré viendo, por supuesto. Pues muchísimas gracias por venir. A ti. Y a todos ustedes agradecerles que nos hayan acompañado en esta entrevista. Y ya les emplazamos a una próxima entrega. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.